¿Hay más movimientos o ya se terminaron? Bueno. El mensaje de hoy es ¿cuál es el mejor don? Creo que esto está un poco fuerte, ¿no? El micrófono. He oído muchas predicaciones acerca de 1 Corintios 12 y también he oído muchas predicaciones acerca de 1 Corintios 13. Pero lo grandioso de estos dos capítulos es que están totalmente relacionados. Iván hace un mes nos habló de esto. Y si me permitís, para mí el capítulo 13 de 1 Corintios es la continuación de 1 Corintios 12. Y los dones espirituales funcionan mucho mejor si se hacen con amor. Los dones los pueden tener personas cristianas o lo pueden tener personas no cristianas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la música, puedes llegar a ser famoso, puedes llenar estadios de fútbol, puedes ganar mucho dinero, pero interiormente estar totalmente vacío. Sin embargo, cuando la música la haces para el Señor, se convierte en alabanza y se convierte en adoración y eres lleno del Espíritu Santo. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Un ejemplo que siempre pongo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es mi amigo Elvis. Sí, me estoy refiriendo a Elvis Presley. Él empezó cantando gospel y él estaba feliz. Cantando gospel. Pero esto no le daba ni fama ni le daba dinero. Entonces se convirtió en una persona idólatra y se empezó a amar a sí mismo. La consecuencia de esto es que durante muchos años su vida estuvo totalmente vacía y la tuvo que llenar con drogas y la tuvo que llenar con fármacos. Él tomaba todos los días de farmacia 30 pastillas cada día. Y al final de sus días, porque murió con 42 años, cantó el mejor gospel de su vida. Yo os invito a que entréis en Internet y pongáis Elvis Presley Gospel año 1977, que fue cuando murió. Yo creo que al final, y esto es mi opinión, Elvis se dio cuenta de lo que dice Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otro ejemplo que hay grandes predicadores, hay grandes políticos, hay grandes economistas, hay grandes influencers que hacen profecías de muchas cosas y algunas veces aciertan en sus profecías. Claro, dicen tantas tonterías que en alguna tienen que acertar. Tienen el don de la palabra, porque estas personas tienen el don de la palabra, tienen el don de gentes, el público les sigue, tienen millones de seguidores, pero no transforman vidas. No transforman vidas. Pero cuando tú usas la palabra de Dios con amor y vas predicando el Evangelio a toda criatura, las personas que estaban ciegas espiritualmente ahora pueden ver. Esa es la diferencia. Las personas que estaban con depresión, que se sentían totalmente solas en el mundo, ahora ya no se sienten solas porque tienen millones de hermanos por todo el mundo. Las que tenían drogodependencia, porque sus vidas estaban totalmente vacías, por eso tenían drogodependencia, ahora sus vidas están llenas del Espíritu Santo. En el capítulo 12, el versículo 4, capítulo 12 de 1 Corintios, el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si hay algo que destacar en estos versículos es que hay diversidad de dones y hay diversidad
de ministerios. Y todos son válidos para el funcionamiento de la Iglesia. La única condición, porque sí hay una condición, nos la dice el versículo 7, que dice: pero a cada uno le será dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y la pregunta es, ¿para provecho de quién? ¿Para provecho de quién? Pues para provecho de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si los dones no son de provecho, crean disfuncionalidad y crean división dentro de la Iglesia. Y entonces es mejor no utilizarlos. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que los dones del Espíritu Santo los reparte el Espíritu como el Espíritu Santo quiere, no como nosotros queremos, no como nosotros queremos o como nosotros deseamos. Muchas veces nos obsesionamos con dones que no tenemos, porque es la ilusión que tenemos de hacer algo para lo cual no estamos preparados o de hacer algo para lo cual no tenemos ese don. Y un ejemplo que os voy a poner un ejemplo mío. Yo recuerdo que cuando yo tenía unos 15 años, a mí me gustaba cantar en el coro de jóvenes haciendo el bajo. Vosotros sabéis lo que es el bajo, ¿no? Cuando uno canta haciendo el bajo. Que es esa voz varonil. Oh, yes, oh, yeah. Me gustaba cantar así en el grupo de jóvenes de la iglesia. Hasta que un día el líder de jóvenes me dijo: por favor, Rubén, no cantes tan fuerte, o mejor, no cantes porque desafinas. Y cantas de una forma estridente y parece que estás borracho. Palabras literales, pareces que estás borracho. Yo lo estaba haciendo con empeño y yo lo estaba haciendo para que saliera bien, pero salía de forma estridente porque el cantar no es mi don, ni haciendo el bajo, ni el alto, ni soprano, ni tenor, ni nada de nada. Simplemente cantar no es mi don. Yo recuerdo que con 15 años este comentario me dolió. El líder de jóvenes sigue siendo mi amigo, ¿eh? Es mayor que yo, pero sigue siendo mi amigo. Y estuve algún tiempo sin cantar en la iglesia, y ni en el grupo de jóvenes ni en la iglesia. El líder de jóvenes no lo dijo con mala intención, no me lo dijo con mala intención. Pero este comentario dañó el corazón sensible de un muchacho de 15 años. Y con esta edad se están formando todos los complejos que tenemos en nuestra vida de adulto. Y estos complejos te acompañan en toda tu vida. Y estos complejos muchas veces son mentiras de Satanás. Y que te persiguen, que te están persiguiendo. Y que te puedes liberar de ellos si recibes sanidad. Si recibes sanidad, te puedes liberar de ellos. Bueno, cuando ya se me pasó el enfado, porque el enfado se me pasó, una hermana de la iglesia que le tocó una herencia para el nuevo templo, compró un órgano, un teclado de 2 pisos, y con los pedales debajo. Tocaban los pedales y sonaba el bajo. Pero teníamos un problema en la iglesia, que teníamos un órgano, teníamos un teclado de 2 pisos, pero no teníamos organista. Era lo mismo en mi pueblo uno que se llamaba Anacleto, que vendió el coche para comprar gasolina. Ahora tenía gasolina y le faltaba el coche. Pues esto es lo mismo, Entonces yo en aquel momento estaba aprendiendo música en la escuela y en la iglesia también que daban clases de música. Y estaba aprendiendo la clave de sol.
La clave de Fa yo no le prestaba mucha atención porque me confundía. La mano izquierda iba de una forma y la derecha iba, y todo me confundía. Entonces solamente me centré en la clave de Sol. Y llegué a aprender 15 himnos de los 505 que tenía Linario. Y entonces yo, domingo tras domingo, repetía el mismo repertorio de himnos. Recuerdo que cuando muchas veces venían predicadores de otras iglesias, me decían, Rubén, quiero que toques este himno, porque este himno va con la prédica. Y entonces yo pensaba, será mejor que el Espíritu Santo te cambie la prédica, porque ese himno no está dentro de mi repertorio. Yo tengo un repertorio de 15 himnos, pero lo que sí hacía es que yo convencía al predicador invitado y le decía, mira, este himno es parecido al que tú me pides y va con tu prédica. Bueno, al final los convencía, yo me salía con la mía y tocábamos ese himno para el predicador visitante. Yo ahí me di cuenta que mi don no era ni la música, ni era tampoco el cantar, que mi don era el vender. Era el vender cosas, el vender ideas, el vender motivación, y esa fue mi profesión durante más de 35 años. Ahí descubrí yo mi don. Y no solamente esto, en España se estaba cambiando los himnos por alabanzas. Y yo ahí tenía un gran problema, porque mi oído musical es cero. Yo no tengo ningún oído musical y las alabanzas se tocan todas de oído, no hay partitura. Entonces yo estaba metido en la iglesia en un gran lío, estaba metido en un gran problema. Solamente podía tocar 15 himnos de 505 y no podía tocar alabanzas. Y esto me estaba estresando mucho y me creaba una tensión dentro de mí y ya no estaba disfrutando los domingos de la presencia de Dios. En esa época yo abría la iglesia los sábados para jugar a ping-pong con los jóvenes. Y empezó a venir un joven de 14 años que se llamaba Sensi a jugar al ping-pong. Y yo lo invitaba a venir también los domingos. Y venía también los domingos. Y un sábado, después de jugar al ping-pong, él me pidió si le dejaba tocar el teclado. Y yo le dije, por supuesto, puedes tocar el teclado. Él se sentó y Amazing Grace empezó a tocar todas las alabanzas de oído. Yo en un primer momento me enojé con Dios, porque yo le dije que por qué a mí no me había dado ese don si yo se lo estaba pidiendo domingo tras domingo. Yo quería tocar el teclado, pero por otra parte, sentí una gran liberación. Y antes de que me echaran como organista, porque seguro, hermanos, que me iban a echar como organista, porque no es que fuera malo, es que era malísimo, era muy malo. Este domingo yo le dije a mi amigo Sensi que a partir de ahora, del próximo domingo, él tocaría el teclado en la iglesia. Y así fue durante muchos años. Muchos de vosotros conocéis a mi amigo Sensi, porque él tocó en mi boda la marcha nupcial con una gaita. La gaita es el instrumento de mi tierra, porque es un país celta, de Asturias, y se toca en Escocia, nuestra traductora es escocesa, en Gales, en Asturias y en Galicia, en todos los países celtas. Y tocó la marcha nupcial con la gaita, con lo cual muchos de vosotros, los que estuvisteis en la boda, lo conocéis. Sigue el versículo 12, comparando el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, con el cuerpo humano. Dice así el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, en un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todos los miembros son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Así es la Iglesia. Todos los miembros somos necesarios para el buen funcionamiento de la Iglesia. Si queremos que nuestra Iglesia funcione, todos tenemos que aportar ese don que Dios nos dio, ese don que el Espíritu Santo nos dio. Ya que, como dice Pablo, todos los dones son importantes y todos los dones son necesarios. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente dentro de la Iglesia, que es el amor. Y de esto es de lo que yo quiero hablar en esta mañana, ya que sin amor, todos los dones que tengamos no sirve de nada. En el capítulo 13 de Corintios se divide en 3 bloques. El primer bloque nos habla de los dones espirituales que hay en la Iglesia, que son los 3 primeros versículos. El segundo bloque nos habla de las características del amor, de las características que tiene el amor. Y el tercer bloque nos habla de que cuando todo se acabe, que cuando sea el fin del mundo, el amor seguirá. Porque Dios es amor y Dios no tiene fin, ya que Dios es eterno. Y ahora la pregunta que os quiero hacer a todos. ¿Por qué Pablo escribe 1 Corintios 13? La respuesta es que en la iglesia de Corinto había mucha división y esto también es lo que está ocurriendo algunas veces en la iglesia de hoy, que hay mucha división. Existía mucha división, mucha falta de amor y mucha falta de perdón. El pueblo de Dios estaba totalmente dividido. Muchas veces las iglesias están llenas de cristianos que se conocen la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero no la ponen en práctica. Entonces, muchas veces es mejor conocer menos Biblia, pero lo que conozcamos de la Biblia, ponerlo en práctica, es mucho mejor. 1 Corintios 13 nos dice que no importa lo que seamos o no importa lo que tengamos, ya que si no lo hacemos con amor, no sirve de nada. Como dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que vamos a leer ahora. 1 de Juan 4, 7 y 8. Dice así el 7. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El primer bloque, como dije, hace referencia a los dones que hay dentro de la Iglesia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí está hablando de la alabanza que hacemos a nuestro Dios,
que si no lo hacemos con amor, solamente ruido. Incluso puede sonar muy bonito, como en un concierto, pero no llega a la presencia de Dios. Yo me atrevo a decir, que si cantamos mal como yo y los instrumentos no suenan del todo bien, pero lo hacemos con amor, esa alabanza va a subir a la presencia de Dios. Y esto lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Si lo hacemos así, hermanos, con el mandamiento que nos dejó Jesús, toda la alabanza que cantemos en este templo va a subir a la presencia de Dios. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. No sé si en esta iglesia hay alguien con estas capacidades de profeta, o de entender todos los misterios de la ciencia, y de tener una fe que mueve montañas. Podríamos decir que esta es la definición de un Superman espiritual. Pues bien, si este Superman espiritual no tiene amor, no es nada, no sirve para nada. Es mejor no tener muchos dones, es mejor solamente tener un don, pero el don que tengamos, hacerlo con amor. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí el apóstol Pablo no solo nos está hablando del don de la hospitalidad al máximo nivel, porque vendemos todas nuestras propiedades, todos nuestros bienes, para dar de comer a los pobres. Y encima somos mártires por Cristo y nos queman vivos. Pero si esto lo hacemos con amor, lo hacemos para ser admirados, o lo hacemos para ser recordados como mártires, ¿qué duda cabe que vamos a ser admirados, que vamos a ser recordados como mártires, pero delante de Dios no sirve de nada? Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y del versículo 4 al 7 de 1 Corintios 13 nos dice las características del amor. Versículo 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Qué quiere decir esto de no busca lo suyo? Voy a poner un ejemplo. Si hay una parte de las Escrituras en que pensamos de forma diferente, yo no os voy a intentar convenceros de mi forma de pensar, porque el amor no busca lo nuestro, el amor no busca lo mío, el amor no busca nuestra forma de pensar. En donde nos tenemos que focalizar es que somos cristianos y en que somos discípulos de Jesús. Ahí es donde nos tenemos que focalizar, que somos discípulos de Jesús. Y Jesús lo simplifica de la siguiente forma, y lo simplifica en San Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 23. Y dice así el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también
sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente no cristiana va a ver que Jesús ha sido enviado por Dios si nosotros somos uno. La gloria, versículo 22, que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Repito, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, y lo vuelvo a repetir, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Más características del amor. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora ya viene el último bloque, que es el tercer bloque, que cuando sea el fin del mundo, que cuando todo se acabe, lo único que va a quedar es el amor. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, las profecías se van a acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Me encanta este versículo, me encanta, porque dice claramente que los cristianos, y lo dice de una forma sincera, no tenemos respuesta para todo, porque solamente conocemos en parte. Y entonces, si solamente conocemos en parte, no podemos tener respuesta para todos. Mas cuando venga lo perfecto, mas cuando venga Dios, porque lo perfecto es Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Y tendremos las respuestas a todas las preguntas que ahora mismo tenemos sin contestar. Y entenderemos el porqué de las cosas. Entenderemos el por qué suceden las cosas. En el versículo 11, Pablo hace un símil de lo que es la vida cristiana comparándola a un niño. Compara la vida cristiana con un niño. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. ¿Y cuál es la palabra favorita de un niño? ¿Por qué? Y le das explicaciones ¿y por qué? Y le das más explicaciones ¿y por qué? Y si el niño es inglés, dice why. Y tú le dices because. Y te vuelve a decir why. Y tú le vuelves a decir because y él te vuelve a decir why. Pues esto que nos hace gracia, así somos nosotros con Dios. ¿Por qué ocurren guerras? ¿Por qué ocurren catástrofes? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué hay violaciones? Y Dios todos los días tiene que aguantar todos estos porqués de niños. Todas estas cosas que pasan en la vida y que para nosotros como adultos, como personas mayores, son normales y obvias, para un niño siempre va a ser un porqué. Porque ellos tienen la necesidad de aprender y conocer. No necesitan respuestas muy elaboradas, sino algo que les ayude a comprender cómo funciona el mundo que les rodea. Y según en la fase de crecimiento que estén, van evolucionando en conocimiento, pero siempre van a evolucionar en parte y nunca en su totalidad. Así es nuestra vida cristiana. Al principio no entendemos lo básico, al principio no entendemos nada, pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos conociendo solo en parte, no la totalidad, vamos conociendo solo en parte. Termina el versículo 11 diciendo, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Si somos sinceros, mientras que estamos en esta tierra, así es nuestra vida cristiana, ya que algunas veces tenemos dudas. Yo algunas veces tengo dudas, ya que algunas veces nos falta fe. A mí algunas veces me falta fe y muchas veces nos falta esperanza. A mí muchas veces me falta esperanza. Y le preguntamos a Dios el porqué de las cosas. Hay cosas que Dios nos las va a ir revelando poco a poco durante nuestra vida cristiana. Nos las va a ir revelando según vayamos creciendo. Como un niño que a lo largo de su vida va descubriendo cosas y va madurando y descubre muchas cosas y experimenta muchas cosas, pero ese niño no lo sabe todo ni lo ha experimentado todo. Porque su vida, por muchos años que viva, es finita y su vida es limitada. Así es nuestra vida cristiana. Da igual que estemos en el Evangelio 5 años, que estemos en el Evangelio 30 años, o incluso yo me atrevo a decir 100 años, que estemos en el Evangelio 100 años. Porque aunque estemos 100 años, ¿qué son 100 años frente a toda una eternidad? La respuesta es nada. Es lo mismo estar en el Evangelio 5 años que 100 años, porque frente a toda una eternidad es nada. Ahora en esta vida conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, cuando estemos en la presencia de Dios, y esto es seguro, Dios nos va a revelar todos los misterios desde antes de ser un embrión. Ahí Dios nos va a revelar todos los misterios. Y vamos a entender el porqué de las cosas. Y vamos a entender los propósitos de Dios en nuestra vida, que ahora mismo no los entendemos, pero entonces sí lo vamos a entender. Versículo 13, ya para concluir. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero cuando estemos con el Señor ya no vamos a necesitar fe, porque lo estamos viendo cara a cara, entonces ya no necesitamos la fe. En las Escrituras se habla con frecuencia de la esperanza como la espera que deseamos para obtener la vida eterna, lo que estamos esperando para ver la vida eterna por medio de la fe que tenemos en Jesucristo. Como dice en Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no vamos a necesitar más la fe y tampoco vamos a necesitar la esperanza. Pero lo que sí vamos a necesitar es el amor. Esto sí lo vamos a necesitar. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios es amor ayer, porque Dios es amor hoy y porque Dios es amor por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.